Este está en el capítulo 3. En el capítulo 4 hay otro encuentro de Jesús con una mujer samaritana. Y si usted se fija en los otros evangelios, no va a encontrar este relato, como tampoco va a encontrar el relato de Nicodemo. ¿Por qué? Es raro, ¿no? Porque si los otros tres son, se llaman sinópticos, ¿no? Y los tres narran básicamente las mismas historias. Hoy, por ejemplo, se leía acerca de la alimentación de los 5.000, y los otros evangelios también narran esta particular alimentación y el milagro que Jesús hace con estos 5 panes y 2 peces, que realmente, como decía bien Miguel, eran de cebada, y la cebada era el alimento de los pobres. Usted, si compra una harina, la harina que nos venden a nosotros, ¿de qué es? De trigo, normal, ¿no? La que nosotros consideramos harina normal. Bueno, esa harina era un privilegio en la época de Israel. Solamente la gente importante, la gente con mucho dinero tenía acceso a una harina de trigo, por el proceso que implicaba el moler el trigo y el cosecharlo y todas estas cosas. Entonces los pobres hacían su pan y lo hacían de cebada. Y Jesús se vale de este niño. Hace mucho tiempo atrás leí una historia acerca de un relato que alguien hace como un relato paralelo, ¿no? Y era una historieta, yo era chiquito. Y en esta historieta un niño salía, está por salir, y su mamá le dice: ¿a dónde vas? Voy a seguir a Jesús. Jesús va a pasar. Dicen que está por tal lugar, entonces yo quiero ir a verlo, quiero conocerlo, quiero saber quién es. Entonces su mamá le dice: bueno, pero no te vayas sin nada, llévate estos 5 panes y estos 2 peces, porque te va a dar hambre en el camino. Entonces este niño comienza a buscar la multitud donde estaba Jesús, hasta que lo encuentra, y comienza a caminar con esta multitud, hasta que llega el episodio en donde Jesús los hace sentar a todos y se vale de esos 5 panes y 2 peces, ¿no? Qué bueno que parece que lo que parece insignificante para nosotros, en las manos de Dios es pan para muchos. Siempre insisto con esto. Yo no soy mucho de contar mi testimonio. Usted me habrá escuchado quizás 1 o 2 veces en cuanto a mi nacimiento. No soy de contarlo, pero alguien hace mucho tiempo atrás, el hermano Coronel, ya habrá partido con el Señor, él decía: yo no puedo callar lo que Dios hizo en mi vida. Entonces, a donde voy, esto fue en el anexo de Santa Marta. Entonces él decía: yo a donde voy, esta es la primera vez que yo vengo acá, dice. Entonces voy a contar mi testimonio, dice, porque dice, a donde yo voy y cuento mi testimonio. Dice: yo no sé mucho de la Biblia, dice, pero yo voy, y a donde voy cuento mi testimonio, dice. Y sabe que uno parece, bueno, quizás uno se aburre, ¿no? Comillas, de su testimonio, decir, otra vez lo mismo, pero hay alguien que necesita escuchar eso. Que necesita escuchar que Dios sigue sanando, que Dios sigue salvando, que Dios sigue rescatando vidas del mismo infierno. Del infierno de la drogadicción, del infierno de los vicios, del infierno de un montón de cosas. Dios nos sigue rescatando. Y es necesario, ¿no? Y para nosotros quizás es una cosa pequeñita. Ay, no, yo no voy a contar, me da vergüenza. No. Lo que Dios ha hecho es importante. Y a alguien seguramente le sirve. Tendría mucho tiempo o abarcaría mucho tiempo para contar las sanidades que Dios ha obrado en mi vida. Más allá de mi testimonio de cuando nací. Que en realidad yo lo cuento por lo que dicen los demás. Porque yo en realidad no era consciente de lo que estaba pasando. Entonces uno va recapitulando, ¿no? Con los años fui descubriendo un par de cosas que no sabía. Vecinos que estaban orando, vecinas a las que Dios les había mostrado por sueño, y cosas así que no sé, ¡guau! Qué tremendo, ¿no? Dios, cómo hace las cosas. Pero es importante. Por más que parezca algo insignificante, ¿no? 5 panes, 2 peces,
para tanta gente, eran 5.000 personas, sin contar mujeres y niños. Así que calcúlele que mínimo 10.000 había. Y Dios se vale de 5 panes y 2 peces. Ahora me pregunto, nosotros muchas veces abrimos la alacena y encontramos, ni una harina encontramos muchas veces. Y conocemos todo quizás aquel pasaje donde está la viuda que se queda justamente viuda, pero tiene muchos acreedores y tiene 2 hijos y comienza a juntar tinajas con pedir prestado y Dios mismo comienza a llenar esas tinajas con aceite. Dios tiene el poder para suplir nuestra necesidad. Ya, lo ha tenido siempre, porque estamos hablando del Antiguo Testamento y lo que Dios hizo en el Nuevo Testamento. No lo he visto, esto lo hago solamente como para anecdótico, no lo digo porque predican, porque hay muchos que hoy predican solamente el Nuevo Testamento y dicen, no, el Antiguo Testamento era para antes, nosotros estamos en la gracia, el Antiguo Testamento no sirve, y no lo arrancan de la Biblia, pero no lo leen tampoco. No, lo que quiero decir es que Dios siempre ha estado en el cuidado de aquellos que le son fieles. Somos nosotros los que muchas veces dudamos de lo que Dios puede llegar a hacer. No, yo no sé, es tan poco, bueno, pero en las manos de Dios es algo grande y significativo. A ver, volvemos al texto. Entonces leíamos acerca de Juan y veíamos que Jesús le dice que a este hombre Nicodemo, que era alguien importante, era alguien que tenía nombre, que era renombrado, que todo el mundo lo conocía, y que él sabía las escrituras, él conocía lo que decía toda la ley, conocía a los profetas. Sin embargo, cuando se encuentra con Jesús, con toda su elocuencia, con toda su inteligencia y su entendimiento, Jesús le dice, mira, todo eso no te sirve, tenés que nacer de nuevo, si querés entrar al reino de Dios. Si querés ver el reino de Dios. Verso 3:3. Verso 5, si querés entrar, si querés ser un participante, si querés ser alguien activo, si querés ser un protagonista, tenés que nacer de nuevo. Y hablamos de que este nuevo nacimiento, hay una palabra que es anotem, que es desde arriba, ¿no? Que quiere decir o desde el principio o de nuevo o desde arriba de lo alto. ¿Sí? Tiene estos 2 significados. Jesús le da los 2 significados, pero Nicodemo agarra solamente uno. Y entiende, tengo que nacer de nuevo, otra vez o desde el principio. Y dice, ¿cómo puedo volver a entrar al vientre de mi madre? No puedo entrar otra vez adentro del vientre de mi madre, es imposible. No entendió la cuestión espiritual. Sabe que muchas veces, no importa la cantidad de años que tengamos en la iglesia, hay cosas espirituales que no entendemos. ¿Por qué? Porque no nacimos de nuevo. Ahora, leíamos también en el capítulo 1 y el verso 13 que esto no es algo que lo produzco yo, no es algo que viene porque vino mi papá, eran cristianos, mi abuelo era pastor, porque mi mamá, mi papá estuvieron orando por mí toda su vida, entonces, no. Bueno, vino un profeta, no. Por más renombre que tenga, el nacimiento dice que viene de Dios. Yo no lo puedo producir. Es más, yo no puedo inducir, yo puedo traer a mis hijos a la iglesia y les puedo instar todo el tiempo a que vengan y les puedo decir, orá. No, con mi mamá. Pega un par de cintazos y anda a orar, me decía. No tenía ni ánimo para orar. Quiero orar. El lomo así me dejaba hinchado. Eso no produce un nuevo nacimiento. Que usted, y lo puede hacer, es más, tampoco puedo yo, por más que traiga o llame, o como decía mi esposa, por ahí mando un mensaje, hermano venga, eso no va a producir un nuevo nacimiento, es una buena intención. Pero el nuevo nacimiento viene desde arriba. O sea, por eso dice que no es voluntad de hombre, o voluntad de varón. O sea, no es que yo tengo una buena intención y porque yo insisto, la persona a la que yo le estoy insistiendo va a venir a la iglesia y va a cambiar, y va a producirse un nuevo nacimiento. No. Mi insistencia tiene que ser como la de la viuda. ¿No? Con el juez, con el que puede hacer algo. ¿Quién puede hacer algo? Dios. Entonces mi insistencia tiene que ser con él. Oro.
y vuelvo a orar mañana y te presento en ayuno por esta petición, por esta necesidad, por este varón, por esta mujer, por aquel que está pasando, y si puedo hacer algo para ayudarle, le ayudaré. Pero mientras tanto tengo que orar para que Dios transforme esa vida, la cambie y la haga una nueva criatura. Porque no es por mi voluntad, no es por mis deseos. Usted recordará, muchas veces yo dije, yo a mi papá lo veía cuando no estaba en el camino del Señor, yo lo miraba y pensaba, ¿cuándo será que vendrá el camino del Señor? Pero mi buena intención no lo trajo. Fue Dios. En su momento, en su tiempo, cuando menos yo me lo esperé, Él había pasado adelante y estaba creyendo y aceptando al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Mi buena intención de hijo no hizo nada. Entonces Juan escribe acerca de este encuentro, y lo que nos queda claro acerca de este encuentro es que nosotros podemos tener muchas buenas intenciones, pero esto viene desde arriba, viene dado por Dios. Usted puede traer, y quizás lo acompañen sus hijos. Yo insisto con los hijos porque hablamos de la familia hoy. Usted puede traerlos y le puede acompañar. Pero usted no puede hacer que nazca de nuevo, que tenga un encuentro con Dios. Pero sí puede orar para que eso suceda. Para que ellos experimenten, ¿no?, la nueva vida que viene de parte de Dios. Mientras tanto, sí, que nos acompañen, por supuesto, están bajo nuestro techo. Y si están bajo nuestro techo y son menores sobre todo, me acompañas a la iglesia, ¿te guste o no te guste? Porque esta familia es una familia cristiana. Nosotros seguimos a Cristo. Y vos podás tener tus amistades afuera. Pero nosotros los domingos vamos a la iglesia, los miércoles vamos a la iglesia, nosotros oramos antes de comer. Damos gracias a Dios. ¿Sabe qué? El enemigo viene. Hoy hay hijos que mandan más que los padres. Padres que se callan la boca ante sus hijos. Porque los hijos los mandan a callar. Cállate vos, ¿qué sabés vos? Bueno. Yo le decía gracias a mi papá. No sé si alguien vio el dibujito de Pato Lucas, pero a veces le queda el pico por acá atrás. Bueno, a mí me queda el pico por ahí atrás también. No estoy incitando a la violencia doméstica, por Dios. Lo que digo es que muchas veces nosotros no tenemos en cuenta esto. Y sufrimos solo por algo que tenemos que tomar autoridad. Porque la Biblia la avala a usted como papá, como mamá, a corregir a su hijo. El corregir a su hijo o a su hija no lo hace un mal padre o una mala madre. De hecho, usted tiene el derecho y el deber de hacerlo. Ahora, cuando ya son grandes y comienzan a tomar sus decisiones y ya no están bajo su amparo, ahí es otra cosa. Pero mientras están bajo su amparo, bajo su techo, y usted tiene que darle para que coma, para que viaje, porque le tiene que pagar la sube, ¿no?, y quiere tomar sus decisiones, querés tomar tus decisiones, tomarlas de acá para afuera, pero vas a hacer tu vida afuera. Muchas veces estas cosas no se tienen en cuenta. Y sufrimos nosotros por errores propios. Por supuesto, nadie nos enseña a ser padre, nadie nos enseña a ser una mamá. Vamos aprendiendo en el camino. Yo siempre se lo digo a mi hija. No hay un manual del padre ilustrado, como teníamos antes, un Capeluz, un Santillana. No. Vamos aprendiendo y nos vamos equivocando. Y vamos orando al Señor y leyendo la palabra del Señor para que la palabra nos guíe a ser un buen padre, no un padre bueno. En algún momento se lo dije. No es lo mismo ser un buen padre que ser un padre bueno. El padre bueno le da todo, le dice todo que sí. Sí, toma, quiero esto, quiero otro. Y el padre bueno le da, se sacrifica, le da. Quiero un celular, no. El buen padre dice, no es el tiempo. En algún momento lo vas a tener. Pero yo no me puedo encuentrar para pagarte la última Play, el último celular. En algún momento lo tendrás. Mientras tanto hay esto. Eso es un buen padre. No un padre bueno. El padre bueno daña, sin querer, porque cree que con su amor natural y carnal puede suplir todas las falencias y puede estar todo el tiempo, ¿no?,
abogando por su hijo. En algún momento, y la Escritura lo dice, el hijo consentido avergüenza a su madre. Entonces tenemos que ser conscientes de esto. Amén. Seguimos con la Escritura, perdón, me fui. Juan entonces tiene esta forma, ¿no?, de expresarse. Y vimos un poquito de la teología juanina, ¿no?, en cuanto a este nuevo nacimiento. Hablamos de que viene desde arriba, de que no tiene que ver con mi sangre, no tiene que ver con mi apellido, ni quién fue mi abuelo, ni nada por el estilo. No tiene nada que ver con quién me precedió a mí. Yo puedo venir de familias de pastores y ser un hereje. ¿Por qué? Porque no hay un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento viene desde arriba. Y lo que vamos a ver hoy, si Dios nos permite, vamos a ver solo un par de versículos. Seguimos con la teología juanina. No vamos a llegar a ver el resto del Nuevo Testamento. Pero Juan, primera de Juan, el capítulo 2 y el verso 29. Y esto nos va a dar una pauta de lo que implica el nuevo nacimiento. Primera de Juan, capítulo 2 y el verso 29. Dice, si sabéis que Él es justo, está hablando de Dios, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces, una de las cosas que pasa cuando nacemos de nuevo es que hacemos justicia. ¿Y qué es hacer justicia? Hay otros pasajes, la Biblia, por ejemplo, Dios habla hoy, tiene una referencia similar, un poquito más explayada a los tiempos actuales. Pero, ¿qué es hacer justicia? Porque no nos manda la Biblia a ser Superman, Batman, ¿no?, los de esos justicieros. Pero el hacer justicia es equiparar la balanza, una balanza en un mundo de maldad, en un mundo que está atestado de pecado, en un mundo que está corrompido. El hacer justicia es ir en contra de ese mundo para de alguna manera equilibrar la balanza. No es ir, bueno, pero todos lo hacen, entonces yo también lo hago, no. Porque esta es lo que rige hoy en los distintos niveles. Si usted va a la policía, va a encontrar que tenés un creyente dentro de la institución policial y el resto por ahí no son creyentes. Entonces, cuando se hace un allanamiento, hay cosas que quedan pegadas en algunas manos. Y si el creyente dice, no, yo de eso no meto, ¿sabe qué hacen? Y esto lo sé por conocimiento de compañeros míos. Lo hacen quedar, comillas, pegado al otro, para que lo saquen de esa división, lo saquen de ese entorno, para que no pueda estar en el próximo allanamiento y ellos poder robar tranquilo. Ir contra la corriente es no hacer lo que hace todo el mundo. Hacer justicia es no hacer lo que hacen todos. Hacer justicia no es hacer la vista gorda cuando hay una necesidad, sino hacer justicia es poder estar ahí cuando otro necesita, es ser como el buen samaritano. Eso es hacer justicia. Lo que le había pasado a ese hombre en la parábola del buen samaritano era totalmente injusto. Un hombre que está yendo de Jerusalén a Jericó, y usted conoce la historia, es atacado por ladrones, es golpeado, lo dejan casi muerto, y pasa un escriba, pasa un levita, y los dos pasan de largo. ¿Hicieron justicia? No. Pero vino un hombre allí, samaritano, a propósito Jesús pone esta figura, que hace todo lo contrario a lo que los otros debieron haber hecho y no hicieron. Eso es hacer justicia. Y dice que el que nace de Dios, como en Juan 3, el nacido de nuevo, ¿qué hace? Hace justicia. ¿Por qué? Porque Dios también es justo, es lo que hablamos hace un momento nomás. Entonces, si yo me quiero parecer a Dios, también voy a obrar en justicia. Un poquito más adelante, capítulo 3, el verso 9. Me estoy apurando porque los tiempos apremian, pero dice, todo aquel que es nacido de Dios, fíjese, nuevo nacimiento, ¿y de dónde viene? Anocen, viene de lo alto, viene de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios
no practica el pecado. Oh, esa es fuerte, ¿no? Porque la simiente de Dios, fíjese, la simiente es como cuando una mujer está embarazada, tiene su simiente, algo que está naciendo de esta persona. Dice, la simiente de Dios, el que nace de Dios, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Amén? El que es nacido de Dios, el que tiene un nuevo nacimiento, el que experimenta este nuevo nacimiento, no practica el pecado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que es un santo? No. Se puede equivocar. Y quizás pueda cometer un pecado. Pero automáticamente el Espíritu Santo activa en él y le dice, te equivocaste. Y se arrodilla y pide perdón. Porque no es un practicante del pecado. El que practica el pecado peca hoy, su conciencia no le dice nada, entonces hace lo mismo al otro día. Y como no tiene consecuencia, al otro día va a hacer lo mismo. Y como no hay consecuencias, va y hace lo mismo. Eso es un practicante. Pero cuando yo nací de nuevo, automáticamente el Espíritu Santo va a saltar una alarma y me va a decir, hiciste mal, ofendiste con tus palabras, mentiste. Eso a Dios no le agrada. Entonces, automáticamente también voy a doblar mis rodillas y voy a pedirle perdón al Señor. Eso hace el que es nacido de nuevo. El que nace de Dios. Evidentemente estas características las necesitaba Nicodemo. No las tenía. 4:7, ahí cerquita. Fíjense que estamos hablando solamente de la teología juanina, solamente del apóstol Juan. 4:7 de Primera de Juan. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Esto todos lo sabemos, pero fíjense lo que sigue. Todo aquel que ama, ¿qué dice? El que ama es nacido de Dios. Y además conoce a Dios. Tremendo. Entonces, si yo no tengo amor, fíjese que no es que se pusieron de acuerdo Pablo y Juan y decían, vamos a escribir algo acerca del amor. No, ellos habían experimentado el amor de tal manera que podían escribir esto. El capítulo 3 del verso 16 de Juan, tan conocido, de tal manera amó Dios al mundo, no es una casualidad. Y nosotros no hemos llegado ni siquiera a ese punto. Podríamos estar hablando del capítulo 3 de Juan durante más de un mes. Juan habla acerca del amor, por eso se le dice que él era el discípulo amado. ¿Sabía esto, verdad? Él es el que se recuesta allí en el pecho de Jesús. ¡Qué privilegio! Y además, bueno, Jesús lo amaba mucho a Juan. Él conoce y experimenta ese amor. Entonces puede hablar, y fíjese que cuando él comienza sus cartas dice, hijitos, hijitos. Tiene un corazón que se le sale del pecho, Juan, es un corazón enorme, un corazón que Dios le dio. Ahora, ¿era así? ¿No es a él a quien Dios le dice Boanerges? No tenía ese corazón. ¿Qué quiere decir Boanerges? Hijo del trueno. ¿Por qué? Porque había una ciudad, ¿no? Incrédula. Entonces dice, Señor, manda que descienda fuego del cielo y lo destruya. Ese era el Juan que no había conocido el amor de Cristo. Es el Juan que nos representa a nosotros. Si te agarro, ¿no? Así éramos nosotros. Éramos. Ahora, cuando conocemos el amor de Dios, ya es distinto. Las cosas cambian y tenemos amor. ¿Por qué? Porque nacimos de nuevo, dice. Amados, amémonos unos a otros. Le está escribiendo a la iglesia. Amémonos unos a otros. ¿Ama a su hermano? Amén. Le respondo yo por las dudas. Es nuestro deber amar a nuestros hermanos. Es nuestra responsabilidad orar por ellos. Orar, no condenar. Porque a veces con la oración también condenamos. Señor, te pido por la hermana fulana, Señor.
Que tú hagas, Señor amado, justicia en su vida y hagas esto y lo otro porque ella estaba. Entonces, estamos diciendo más lo que hay en nuestro corazón. No oramos con amor. Señor, te pido que tomes cuenta. Eso no es orar con amor. ¿Ves que oramos mal también? Porque tenemos que orar con amor, amando a mi hermano, a mi hermana, a pesar de que tiene defectos como lo tengo yo. La hermana te dijo muy fuerte, ¿sí, hermano? Tengo muchos defectos. Pero también oro con amor por ustedes. Y usted puede decir, ven así, pero es el pastor, tiene que orar porque es su deber. No, pero realmente les amo en el Señor. Me preocupo. Y quiero que estén bien, que aquellas palabras de Juan, mis amados, yo deseo que tú seas prosperado, yo deseo que ustedes sean prosperados, así como prospera su alma, que prosperen en todas las cosas, en lo que emprendan, aquellos que encaren, que Dios ponga su mano, que ponga el sello, que Dios selle con su Espíritu Santo y que los use. Esa es mi oración, que ustedes puedan crecer, que ustedes puedan conocer realmente a Dios de la manera y experimentarlo de la manera que les dé crecimiento espiritual. No simplemente venir acá y como hablábamos la semana pasada, venir y esperar a que venga la otra semana a ver si escuchamos una palabra distinta y esperar la otra semana. No, que en su casa, en su hogar, usted también tenga un espacio, un momento en el que usted pueda encontrarse con Dios, tener experiencias espirituales con Dios, poder leer la palabra y que el Espíritu Santo se le manifieste y le revele qué es lo que hay en su corazón, qué es lo que tiene que cambiar. Entonces el culto siguiente va a ser un culto tremendo. Porque su vida ya viene transformada de su casa. Usted no espera a venir a la casa de Dios para ser transformado. No, ya se produce la renovación en su hogar. Entonces hay libertad cuando llega a la casa del Señor. No hay opresiones, no hay ataduras. Porque ya todo ese proceso sucedió allá. Y todos los de corbata o demonio quedan afuera. ¿Se entiende? Porque después decimos, qué pesado que estuvo el culto. No estaba pesado. Nosotros venimos acarreando cosas. ¿Por qué se cree que a usted que le cuesta? Y nosotros decimos, me cuesta venir a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque hay un peso. Camine con una mochila de 30 kilos. ¿Cuánto tiempo la va a sostenerla y no se va a cansar, no se va a fatigar y va a querer parar? Espiritualmente es igual. Usted viene con una mochila, con un peso. Entonces, obviamente, va a haber días que va a tener la fortaleza para llegar con ese peso acá y otros días no va a tener la fortaleza. Pero si todo esto nosotros lo podemos hacer en nuestro hogar y leer la palabra en nuestro hogar y poder tener un momento de intimidad con Dios en nuestro hogar y poder cerrar la puerta, como dice la Escritura, y así derramar nuestro corazón y quitarnos el peso, llegamos acá libres, sin peso. Entonces tenemos un culto de gloria, una reunión victoriosa y salimos acá encendido fuego. Gloria sea el nombre de Dios. Porque ya hubo un proceso en la semana donde se estuvieron haciendo cosas y Dios me estuvo renovando y me estuvo hablando a través de su palabra y estuve, Señor, cantando y alabando su nombre. Entonces ya comienzo a despojarme de todas esas cosas malas que hay en mi vida y llego a este lugar libre. Entonces la presencia de Dios arde en mi ser. Aleluya, bendito sea Dios. Eso es lo que oro. Oro para que eso pase, hermano. Últimos 2 versículos y ya terminamos. 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, es decir, a Jesús, ama también al que ha sido engendrado por él. Y dice el verso 4, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo el que ama a Dios, el que es nacido de Dios, vence al mundo. Las cosas del mundo no me pueden vencer. Los placeres del mundo no me pueden ganar. La idolatría del mundo no me puede vencer. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Amén? ¿Quieres ser un vencedor? ¿Amén? Hay pocos vencedores. ¿Quieres ser un vencedor?
bueno, nazca de nuevo. Vamos a pedirle al Señor por un nuevo nacimiento. ¿Sí? Y que en este proceso del nacimiento hay embarazos que son sencillos y hay embarazos que son difíciles en el proceso. Cristo sufrió la cruz para gestar o dar a luz un pueblo, una simiente. La simiente somos nosotros. Y Él pagó un precio de sangre, se despojó, como leíamos hoy, se vació a sí mismo de toda su gloria para venir a dar su vida por usted y por mí, para que nosotros hoy seamos una simiente nacida de lo alto, para que venzamos al mundo. Así como Él venció, nosotros también venceremos. Amén. Póngase de pie en la iglesia, por favor. Oramos todos juntos, realmente contento con el Señor. Tenía mi intención, hermano, y si Dios no cambia algo, mi intención era poder ver la teología juanina acerca del nuevo nacimiento y qué dicen después los demás discípulos o los demás autores bíblicos acerca de lo que es nacer de nuevo. Porque esto se expandió, por eso llega a nosotros. Y necesitamos realmente nacer de nuevo para poder ver y para poder entrar en el reino de Dios. Oramos.